Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 34. Volumen 3. Guerra del Santo Grial de Ord Ch1 Pasas. El corazón de Shirou saltó de alegría. Puede que el tiempo no haya pasado en su mármol de realidad, pero la idea de que había pasado un año en el reino del hombre pesaba mucho en su conciencia. Debería tener 14 años. Shirou no recordaba su cumpleaños, pero hacer un seguimiento de cada invierno era simple, un método utilizado durante la Edad Media para contar su edad. Después de un año en el reino del hombre, Shirou finalmente regresaba. La puerta de entrada frente a él permaneció anclada a pesar de que la emoción de Shirou le impedía concentrarse por completo en ella. Había desarrollado su habilidad con Selrech hasta el punto de que incluso un ataque masivo de The Wizard Marshal tendría dificultades para destruir el puente. Después de todo, querían que sobreviviera lo suficiente en caso de que Shirou se encontrara con oponentes más poderosos que él. Lo cual estaba a la par del curso de lo que había pasado durante la mayor parte de su vida. A diferencia de la mayoría de sus otras naves, Shirou confiaba en que al menos podría sobrevivir a algunos ataques del Unulupare. Entonces, ¿por qué querías que me anclara a este punto específico exactamente? Shirou recordó que Selrech le dio las coordenadas para anclar su punto de salida. Era más profundo de lo que originalmente pretendía, estando ligeramente fuera de la superficie del reino del hombre. Estaba prácticamente a mitad de camino entre la rama del árbol del mundo y el reino del hombre. Hay un artefacto allí. Algo que te ayudaría a lograr tu objetivo. Selrech tarareó. Mientras inspeccionaba la textura de la superficie de este mundo, se había topado con un artefacto muy familiar, uno que era común en muchos reinos que había visto. Creo en tu habilidad. Puedes encontrarla. Shirou tomó en serio el consejo del poderoso apóstol. Si Selrech realmente consideraba que este artefacto era útil, localizarlo debería ser su primera prioridad al regresar. Informar a sus amigos que estaba vivo podría hacerse en un momento posterior. Shirou se estremeció un poco. Por un segundo, recordó cómo reaccionaría Rin si descubriera que tenía la intención de priorizar su objetivo sobre sus amigos nuevamente. Pero en realidad, estaba haciendo esto exactamente por el bien de sus amigos. Gracias, no tendría esta oportunidad si no fuera por ti. Selrech abrió un ojo para mirar a su último alumno. No tenía intención de ser el mentor del chico fuera del viaje dimensional, pero su ética de trabajo, combinada con su creatividad en el uso de las herramientas a su disposición, era una perspectiva tentadora. Pero eso fue para otro momento. Regresaría de vez en cuando para ver cómo estaba el niño, y tal vez algún día volvería a pedir su ayuda. Si te metes en problemas, llámame. Rin nunca me perdonaría si dejara morir a su novio antes de que ella misma te matara. Shirou se congeló. Había olvidado que Selrech también le estaba enseñando a Rin cómo atravesar el multiverso. Encontraré una manera de compensarla. Más te vale. Selrech asintió hacia él. Buena suerte en la búsqueda del artefacto. Lo necesitarás. Lo que no mencionó fue que el artefacto estaba custodiado por un monstruo. Uno que actualmente estaba fuera del alcance de Shirou. No importa. El chico había sido estudiado por él durante un corto tiempo, no sería exagerado decir que con suficiente tiempo e intentos, Shirou eventualmente vencería al monstruo. Aún así, sería una buena broma gastarle al chico. Con la pequeña travesura en mente, Selrech sonrió mientras saludaba a su último alumno, que había atravesado el portal. Bien, ahora que su mentoría había terminado temporalmente, era el momento. Relajarse. Selrech miró el mundo de Unlimited Blade Works. Voy a disfrutar este lugar solo para mí. Espero que a Shirou no le importe si me instalo aquí. Oh chico, él iba a ordeñar cada pieza de valor que pudiera sacar de este lugar. Por un lado, era una batería de maná autorregenerable capaz de soportar una subdimensión completa. No solo sostenía todo el espacio, sino que también proporcionaba la energía necesaria para mantener el número casi infinito de fantasmas en su interior. Si ese no fuera un recurso que Selrech explotaría, entonces no calificaría como mago. Bah. Shiro estaría bien con eso. No es como si creara armas a partir de mi investigación. El niño realmente lo haría. El ancla detrás de Shirou se dispersó una vez que salió.
No tenía más sentido mantenerlo allí, ya que su cuerpo físico, al que estaba atada su alma, era suficiente para actuar como un ancla que conectaba un Limited Blade Works con el reino del hombre. El suelo debajo de él se sentía diferente en comparación con los campos que fluyen suavemente de este mundo. Era un terreno rocoso, combinado con la atmósfera que lo rodeaba. Shiro hizo algunas conjeturas sobre en qué lugar terminó. Era probable que fuera un complejo de cuevas tan profundo bajo tierra. Incluso cuando reforzaba sus ojos, no había rastros de una fuente externa de luz que pudiera usarse para iluminar la oscuridad. La única fuente de luz provenía de los brillantes circuitos de prana que suministraban energía a sus ojos. Con un movimiento rápido, invocó una espada emisora de luz. Brillaba azul, iluminando el área a su alrededor. El túnel subterráneo era pequeño, lo suficientemente pequeño como para que cupieran 5 personas una al lado de la otra. Shiro colocó su mano en la pared y la trazó. Sus ojos se abrieron al ver que su hechizo más poderoso no lograba trazar el área a su alrededor. Solo devolvió una pequeña área a su alrededor, una pequeña fracción de lo que era capaz de hacer antes. Imposible. ¿Se han debilitado mis habilidades? No. Acababa de trazar una espada, y era tan simple como siempre. Cambiando al modo de alerta máxima, Shiro caminó por los túneles a un ritmo lento, observando cada rincón y grieta con sus ojos reforzados. Cada 20 metros más o menos, trazaba el espacio a su alrededor. ¿Dónde estuvo él? ¿Qué era este lugar? Las preguntas llenaron la mente de Shiro mientras caminaba por el sistema de cavernas. Selrech estaba arreglando una mesa llena de notas y otras pertenencias cuando Shiro volvió a aparecer en su mundo. ¿A dónde me enviaste? Parece que no puedo usar mi hechicería correctamente. A decir verdad, Shiro estaba bien aprendiendo sobre el espacio por su cuenta. Acababa de entrar en su cánica de realidad para recoger algo de comida. En las muchas horas que pasó viajando, no se había encontrado nada comestible. Solo rock y más rock. ¿Qué más has notado? La firma mágica de la cueva está fuera de los gráficos. Tiene sentido que la distancia a World Branch afecte tu entorno y tu nave. Es la única razón por la que puedo pensar, ya que no hay hechizos activos en el área, solo el maná pesado. Atmósfera. Selrech asintió. De hecho, estás casi en la frontera entre el reino humano y la rama mundial. Los conceptos y la magia de esta área comienzan a volverse inestables a medida que avanzas. Entonces, ¿por qué mis proyecciones no se vieron afectadas? Las habilidades de rastreo de Shiro se vieron afectadas, pero producir las armas de su cánica de realidad no se sintió más difícil de lo normal, porque son manifestaciones de tu alma. No están conectados con el mundo fuera de la historia que copiaste con ellos. Piénsalo de esta manera, cada hechizo que lanzas es un producto de tu Od y el maná del mundo. Cuanto más poderoso el maná del mundo es, menos control tienes sobre el hechizo porque estás manejando una fuerza desequilibrada. Shiro había pensado en esa posibilidad, pero había demasiado desconocido para él como para llegar a esa conclusión. Entonces, ¿por qué no puede funcionar mi trazado? Apenas puedo analizar el área. Sus composiciones no son nada especial, pero sus conceptos se han vuelto vagos. Casi como si fueran casi irreconocibles, pero aún puedo identificar que son rocas. Selrech sintió que la mirada de Shiro se fijaba en él. Estoy algo familiarizado con los conceptos, pero esta es la primera vez que me pierdo. Shiro había usado una buena cantidad de armas conceptuales en su vida anterior, pasando horas estudiando y aprendiendo a usarlas desde su cánica de realidad. Los puso en aplicaciones, muchas de las cuales atrajeron la atención no deseada de los magos de Clock Tower. Afortunadamente para él, memorizarlos fue fácil y la prueba se quemó para evitar filtrarlos. Ayudó que su mente se hubiera acostumbrado a absorber cantidades increíbles de información. Un efecto secundario de analizar constantemente objetos tan complejos como nobles fantasmas. Bueno, eso era de esperar. Los conceptos se vuelven más complejos cuanto más cerca están de la raíz. El hecho de que aún puedas reconocerlos es impresionante. Selrech asintió hacia él. Si hay alguien que podría encontrar ese artefacto, eres tú. Así que continúa, entrena tus habilidades en esa capa y te sorprenderás una vez que regreses a la superficie. Shiro se fue a preparar algo de comida.
Le iba a llevar un tiempo explorar el lugar y encontrar una fuente de alimento. No había tenido éxito hasta el momento. Pasó un mes antes de que Shirou se encontrara con signos de vida consciente. Estaba cosechando una flora desconocida en el área, una especie de planta que vivía en las oscuras y lúgubres cavernas subterráneas. Shirou tenía la intención de estudiarlo y ver si podía incorporarlo en sus platos. Shirou trazó la planta brillante mientras caminaba por una arteria más grande de la red de cuevas. Había estado en este corredor durante la última semana con la esperanza de encontrar una intersección que se bifurcara a otra sección. En el fondo de su mente, se estaba formando lentamente un mapa de las cavernas. Sobrevive únicamente con maná. Al igual que los cristales de maná que iluminaban las cuevas, la reserva de maná que contenía era impresionante. Que la vida encontrara un camino en un lugar tan oscuro y lúgubre mejoró un poco su estado de ánimo. Esa no era la única cosa por la que Shirou estaba feliz. La información que le devolvió no fue del mismo grado que antes, solo una breve ráfaga de información sobre la composición de la planta, pero fue suficiente para saber que su rastreo estaba mejorando lentamente en la capa caótica en la que se encontraba. Rápidamente, Shirou comenzó a enumerar las posibilidades para las que podría usar la planta. Regeneración mágica, amplificador de hechizos. Tendría que aprender a propagarlos si quería iniciar una granja en su mármol de realidad. Además de entrenar su hechicería, Shirou también había trabajado en sus sentidos. Sin amenazas aparentes, había optado por cerrar los ojos durante periodos de tiempo para entrenar su audición y su conciencia espacial. Entonces, cuando su cuerpo recogió vibraciones diminutas del suelo, Shirou reaccionó por instinto, corriendo en busca de la mejor cobertura en la caverna. Ayudó que una serie de armas rastreadas aumentaran su camuflaje, borrando su presencia en un grado considerable. Shirou se arriesgó, manipuló su habilidad de rastreo en un embudo y la lanzó en múltiples direcciones para averiguar de dónde venían los temblores. Usando este método, podría aumentar su rango exponencialmente. En un entorno tan denso en maná, era casi imposible captar su magia. Una vez que se encontró la dirección de la fuente, Shirou tenía dos opciones. Podría alejarse de él o podría descubrir qué lo causó. Esta fue una oportunidad para él de aprender más sobre esta subcapa. La elección era obvia. La última semana la había pasado explorando, y aunque Shirou había encontrado una planta que sobrevivió bajo tierra, el resto transcurrió sin incidentes. Shirou comenzó a correr por el complejo de cavernas en dirección a la fuente, escaneando constantemente múltiples direcciones para asegurarse de que no se perdía ningún otro movimiento. Sería un problema si una amenaza lo sorprendiera mientras investiga la fuente. La dirección de la fuente estaba debajo de su posición. Entonces, una vez que Shirou encontró una cámara con un agujero que conducía a una sección más profunda, rápidamente trazó una cuerda para bajar. Solo le tomó unos segundos atarlo alrededor de una roca y deslizarse por la cuerda. Al aterrizar en el fondo del gran agujero de la caverna, Shirou sintió que los temblores se intensificaban. Viajar por el complejo de cuevas tomó algún tiempo, principalmente debido a su tamaño. El lugar era grande y confuso, muchos senderos más pequeños se desviaban hacia lo desconocido. Pero Shirou pudo encontrar rastros de movimiento en forma de destrucción. Rocas, estalagmitas y estalactitas que se habían roto recientemente comenzaron a aumentar en número a medida que se acercaba. Shirou disminuyó la velocidad una vez que escuchó los sonidos de choque. Era demasiado difícil identificar la causa de las vibraciones desde lejos, pero escucharlas de cerca le permitió discernir lo que estaba pasando. Había criaturas peleando. Tampoco fue una pelea pequeña. Shirou se dejó caer boca abajo y comenzó a gatear cerca del borde del perímetro. Necesitaba ver quién estaba peleando, pero el uso de un hechizo activo como rastrear podría exponer su ubicación en este rango. Los fantasmas que tenía sobre él podían encubrir su presencia, pero esconder un hechizo no estaba dentro de sus habilidades. El suelo volvió a temblar, la poderosa fuerza del choque sacudió algunas estalactitas de sus posiciones. Shirou rodó para evitar los que chocaban contra él. Sus trayectorias eran fáciles de predecir y avanzó a pesar de que los otros picos caían a su alrededor. Un tirón en esa dirección, un vuelco en la opuesta, y pronto llegó a la cresta. Shirou se asomó a la cresta para ver la batalla. Y se congeló.
Se enfrentaron dos oponentes, ambos igualados. ¿Es eso? Shirou reconoció esta presencia. Un fuerte impacto reverberó en el área cuando el monstruo de 3 pisos de altura cargó contra las paredes de la caverna. Su objetivo bailó suavemente hacia un lado y apuñaló su parte inferior con una espada. Las heridas eran claramente superficiales debido al gran tamaño. El monstruo giraba sobre sus pies con una destreza que Shirou no esperaba. Sus fauces se abrieron para tragarse a la chica, pero ella giró a su izquierda y movió su arma en un círculo completo para golpear la mandíbula de lado. Una pancarta. La bandera blanca unida al asta ondeaba en el aire. ¿Quién pelea con una bandera? Sin verse afectado, el gran monstruo torció toda su masa. Su cola escamosa avanzó más rápido de lo que la dama pudo evitar y se estrelló contra ella antes de que pudiera agacharse. Su cuerpo salió disparado como un proyectil y se estrelló contra un grupo de rocas, rompiéndolas al impactar. El intercambio ocurrió en un par de segundos. Shirou clavó las uñas en su palma. Estaba fuera de su alcance aquí. Si se encontrara atrapado en la batalla, incluso su refuerzo a toda potencia se desmoronaría ante la gran velocidad y fuerza que ambas partes exhibieron. Le vinieron a la mente algunos de los nobles fantasmas de Archer, pero Shirou dudaba que pudiera mantenerlos por un periodo prolongado de tiempo. Incluso usando la espada de Heracles solo, le duraría menos de 10 segundos con su reserva de prana actual, y eso a pesar de que sus circuitos funcionaban con el doble de eficiencia en comparación con el promedio. El impulso extremo en las capacidades físicas consumió su prana más rápido que la composición real al trazar la espada. Dejando a un lado la habilidad de combate, Shirou no pudo evitar notar lo absurdo de la situación. El humo de la carga de la pared anterior se ha disipado, lo que le permite ver al monstruo en todo su esplendor. Reptiliano, gigantesco y griega. Muy familiar. Deja de mirarlo. Shirou apartó los ojos. En el momento en que había mirado a la bestia, había mirado en su dirección general. Sus ojos reforzados vieron la forma en que el monstruo escaneaba el área. Los instintos se animaron al sentir que otra criatura lo observaba. ¿Qué mierda? ¿Por qué existen los dinosaurios aquí? Shirou nunca había considerado esa posibilidad. La niña vestida de blanco y azul blandió su estandarte en dirección al dinosaurio. El reptil gruñó antes de abrir la boca, desatando un rugido mejorado mágicamente que sacudió toda la caverna. Por supuesto, es capaz de realizar magia. Si una planta puede hacerlo, ¿por qué no un lagarto? Shirou negó con la cabeza. Tenía que concentrarse en cosas más importantes. Por un lado, la niña y el monstruo eran solo distracciones. Necesitaba averiguar por qué estaba allí. Decidiendo que no tenía sentido seguir mirando, Shirou comenzó a gatear hacia atrás. El suelo volvió a temblar cuando se intercambiaron otra serie de intercambios entre los dos. A juzgar por el breve momento que Shirou vislumbró desde el dinosaurio, la pelea había estado ocurriendo durante bastante tiempo. Numerosos cortes y puñaladas habían perforado la piel, pero eran tan intrascendentes como el daño que había sufrido la otra parte. La chica le había dado un golpe completo con la cola a una criatura al menos 1000 veces más pesada que ella. Shirou no sabía qué era más raro entre los dos. Estaba algo familiarizado con la clase de la niña, pero eso no significaba que ella fuera normal de ninguna manera. Por otro lado, un dinosaurio. Bueno, más como un dinosaurio parecido. A juzgar por el pequeño resplandor, también era de naturaleza mágica. La pregunta era, ¿por qué estaban peleando? Si Shirou supiera que se estaba encontrando con un oponente que potencialmente podría ser una amenaza, estaría dando vueltas para evitarlo. El combate directo era la última opción. Miró alrededor de la temblorosa cámara subterránea. Si su pelea había estado ocurriendo durante un tiempo, entonces debe haber comenzado en otro lugar. Un rápido escaneo del área le dio la respuesta. Uno de los túneles de conexión mostró más daños que los demás. Shirou pudo sentir que la pelea se había movido al lado opuesto de la cueva. Si iba a hacer un movimiento, ahora era su única oportunidad. Rezando para que su ocultación de presencia saliera adelante, Shirou saltó desde la cresta que lo escondía antes y corrió hacia el túnel. Miró de reojo para ver cómo estaba la pareja que luchaba. Estaban demasiado distraídos para notarlo. Se movió a un ritmo constante, asegurándose de no arruinar el escondite.
demasiado rápido, y los dos combatientes lo notarían. Shirou bordeó una roca particularmente grande y continuó el camino predeterminado. Se arrastraba por el suelo, manteniendo su perfil bajo y dejando que los escombros bloquearan la vista de él y los dos combatientes. Al llegar al otro túnel, Shirou dejó escapar un suspiro de alivio. Aún así, el trabajo no había terminado. Necesitaba poner cierta distancia entre él y ellos. Shirou continuó moviéndose con cuidado, a un ritmo más rápido esta vez. La destrucción en el corredor fue peor en comparación con la cámara anterior, lo que le dio una dirección a seguir. El siguiente túnel era el mismo, un completo desastre. Cuanto más avanzaba, más débiles se volvían los temblores. Al menos no parece que lo hayan notado escabulléndose. La primera pista que Shirou captó fue la mayor densidad de maná. El complejo de cavernas profundas ya estaba muy saturado con él, a lo que se había visto obligado a aclimatarse, pero el espesor en esta área era más de lo habitual. Shirou sabía que ahora estaba a una distancia considerable de la pelea, y usó un pulso corto de rastreo para escanear la ubicación. Algo había estado aquí. Rastrear la composición y la historia del área circundante aún estaba más allá de su capacidad. Eso no significaba que Shirou no pudiera identificar el daño colateral. Algunos de los daños recibidos por las rocas no fueron hechos por los dos combatientes. Marcas de ácido, fuego y otros daños mágicos aparecieron en los escombros, todos los cuales tenían diferentes olores mágicos. Debe haber más monstruos alrededor. La pregunta era, ¿por qué Shirou no se había topado con ninguno de ellos? Un mal presentimiento brotó dentro de él. Algo o alguien tuvo que haber sido la causa. La vida, sin importar la forma, apareció en todas partes. Si la vida estaba ausente en un lugar, se debía a dos razones. O la falta de capacidad del entorno para soportarlo, lo cual no era el caso debido a las numerosas plantas que Shirou había visto. O una variable externa, que tenía más sentido. El monstruo podría haber acabado con todos los demás. Por otra parte, también lo hizo la niña. Tal era el poder de un sirviente. Shirou tampoco pudo descartar a la mujer. Ella podría estar escondiendo sus propias habilidades para una amenaza más fuerte más adelante. Después de todo, usó la misma estrategia todo el tiempo. La carnicería continuó, arrastrándose más hacia otro segmento. Shirou continuó siguiendo la devastación. De memoria, los sirvientes solo podían existir con los amos, y no había ninguna razón para que ese sirviente luchara contra la bestia parecida a un dinosaurio a menos que se le ordenara hacerlo. Lo que significaba que la causa de la batalla estaba cerca. Shirou se estaba poniendo en riesgo aquí, pero esta era su oportunidad más cercana de descubrir por qué Selrecht lo envió aquí. Conocer a otra persona aquí abajo le daría respuestas. Y si no conseguía ninguno, había otras formas de encontrarlos. El maná en el aire comenzó a volverse más denso a medida que avanzaba Shirou. La concentración de cada cámara se diluye más con la energía del mundo. Si esto no fuera una pista de que estaba siguiendo el camino correcto, entonces Shirou bien podría haber pasado otro mes vagando por nada. En la quinta caverna, Shirou se congeló. Por un breve momento, sintió algo en el aire. Una firma de energía con la que estaba extremadamente familiarizado. Estaba profundamente conectado con un recuerdo de hace una vida, uno que todavía estaba grabado en su mente. No había manera de que pudiera olvidar esta energía. Después de todo, lo acababa de sentir hace unos días. En su propio mundo. Imposible. ¿Por qué? ¿Era esa la razón por la que existía un sirviente en el área? Los sirvientes, leyendas en este mundo, podían ser convocados si uno tenía los recursos disponibles para apoyarlos, pero con este objeto, entonces era totalmente posible convocarlos sin esos requisitos. Shirou aún no había conocido ninguna leyenda en este mundo, pero eso no importaba. Todo lo que se necesitaba era un artefacto para convocar a la leyenda deseada, que él podía manifestar. Saber no estaba conectada con el trono de los héroes, pero aún así fue convocada debido a su contrato con Alaya. ¿Era posible invocarla? Sacudió la cabeza. No salte a conclusiones. Todavía necesitas ver si estuvo aquí. Shirou reforzó sus piernas, llenándolas de prana antes de correr por el pasillo.
Pasó a toda velocidad por numerosas cámaras mientras realizaba un seguimiento de su ubicación en un mapa 3D que tenía en el fondo de su mente. Sus sentidos estaban en alerta ahora, la sección de la caverna en la que había entrado era recta, demasiado lineal para que lo fuera cualquier cueva normal. Se detuvo una vez que una pared plana apareció a la vista. Una estructura artificial. Había gente aquí. Pero no solo eso. Shirou respiró pesadamente. El ambiente estaba saturado de ella. La misma energía que sintió esa noche. La misma noche su mundo cambió. Había un santo grial cerca. La electricidad fluyó a través de sus nervios, los engranajes en su mente chocaron entre sí cuando a Shirou se le presentaron dos opciones. Seguir adelante sería casi un suicidio. Indudablemente, había un maestro cerca. Ningún participante de la guerra del Santo Grial desperdiciaría esta oportunidad de capturar el Grial. El sirviente detrás de él sería convocado de regreso, y lo matarían. Regresar significaría rendirse. Renunciar a su oportunidad de convocar a saber, incluso si fuera solo una astilla, una pequeña posibilidad. Una pequeña oportunidad de encontrarla una vez más. Abandonar. Shirou no entendió lo que significaban esas palabras. Solo había una opción en su mente. Si eso significaba una oportunidad, entonces eso era todo lo que necesitaba. Una oportunidad de hacer las cosas bien. Shirou había visto los recuerdos de Archer, una vida de servidumbre bajo Alaya no era algo que le deseaba a saber. Era un destino demasiado malvado, para alguien que quería salvar a su gente. Pero a veces, dejar ir era lo mejor. Esa, fue una lección que Shirou aprendió por las malas. Perdió a saber. Perdió a Sakura. Esa fue la razón por la que quería salvarla esta vez, incluso si fuera una Sakura diferente en este mundo, todavía quería salvarla. Fue lo mismo para saber. Si convocaba a un saber diferente, todavía haría todo lo posible para salvarla. Un paso, dos pasos, luego tres. Las piernas de Shirou lo llevaron hacia adelante. Frente a él había una mazmorra, uno creada con magia a juzgar por el olor que recogió. El entorno todavía era demasiado difícil para que él lo detectara correctamente, lo que significaba que necesitaría usar otro método. Shirou cerró los ojos y luego canalizó prana a través de sus circuitos y hacia sus ojos. Lanzando Mana Seed, al momento siguiente abrió los ojos y distorsionó su vista. El mundo convirtiéndose en una realidad deforme y llena de color. Shirou avanzó en silencio, entrando en la mazmorra con todos los sentidos en alerta máxima. Si quería encontrar el Grial, necesitaría todo su poder para hacerlo. Especialmente contra un amo y su sirviente. Una vez que pasó cierto umbral, Shirou sintió que la mazmorra mágica vibraba con poder. Ondas de energía vibraron en las paredes a su alrededor, sus movimientos expuestos ante su vista mágica. Algo estaba pasando. Construcciones mágicas comenzaron a formarse frente a sus propios ojos, sus cuerpos fueron creados con la misma energía que los de las paredes. Pero eso no importaba. BGM. Hiroyuki Sawano, a través de mi sangre. Shirou ya estaba corriendo más allá de las criaturas antes de que se formaran. Esperar a que se formen sería una pérdida de tiempo. Evitarlos era una solución mucho más rápida, y su ocultación de presencia había resultado inútil contra la mazmorra si hubiera sido detectado en el área. La mazmorra no era su prioridad. Era el Santo Grial. La mazmorra era solo una distracción que lo retrasaría. Lo que Shirou tenía que hacer era evitar la mazmorra y el maestro cercano. No podía evitar la mazmorra, pero su ocultación de presencia podría tener una oportunidad contra la otra amenaza. Shirou corrió por los pasillos, siguiendo la ruta de donde venían las ondas de energía. Las vibraciones del maná no pudieron ocultar la dirección en la que se originaron, y Shirou asumió que su origen era el centro de la mazmorra, el lugar probable en el que estaba el Santo Grial. Solo demostró su punto ya que cuanto más profundo se adentraba, más fuerte se volvía el olor. Todo tenía una firma mágica, y Shirou estaba bien familiarizado con la huella del Santo Grial en el mundo. La ciudad de Fuyuki se había saturado con la energía del Grial, algo que Shirou no había notado hasta que se fue a Londres. Vivir toda su vida en Fuyuki hizo que su nariz se adaptara al olor de la ciudad y todos los demás junto con ella. Mudarse a Londres solo le hizo notar la diferencia del maná ambiental entre Fuyuki y la ciudad británica.
Así que estar en esta mazmorra, rodeado de un olor que había llegado a conocer desde su hogar. Lo despertí. Puede que no sea un maestro, pero la sensación que brota dentro de su cuerpo. Era como si estuviera de vuelta en Fuyuki, peleando en el campo de batalla de los magos y héroes del pasado. Una pequeña sonrisa se abrió paso lentamente en su rostro. Este lugar. Este sentimiento. Todo era familiar. Un paso aquí. Un paso ahí. Los movimientos de Shirou mejoraron con márgenes minúsculos a medida que sus sentidos se volvían locos por la sobresaturación de la energía del Santo Grial que inundaba la mazmorra. Shirou esquivó de lado cuando una de las criaturas de la mazmorra se abalanzó sobre él. Había estado corriendo para evitar a todos los monstruos, pero algunos eran más que capaces de atraparlo. Shirou los había pasado a toda velocidad, el tiempo para crearlos se usó como una herramienta para que él pusiera espacio entre él y ellos. Ahora que algunos lo habían alcanzado, Shirou no tuvo más remedio que luchar. Una explosión de maná apareció cuando una espada trazada partió la cabeza de la bestia mágica por la mitad desde atrás. Las siguientes criaturas también fueron eliminadas de manera similar. Espadas volando por el aire y empalando sus cabezas en pleno vuelo. Con los monstruos voladores resueltos, Shirou se volvió hacia el ejército de velocistas que cargaba. Estos eran los monstruos más rápidos que lo habían seguido desde que entró en la mazmorra. Los otros monstruos estaban detrás, pero podían evitarse fácilmente. Seguir el rastro. Una ola de espadas borró el espacio detrás de Shirou. Habían sido cambiados, infundidos con el mismo material denso que Shirou encontró el mes pasado mientras exploraba el sistema subterráneo. Espadas mágicas densas cargando energía que estaba siendo liberada desde la capa de ramas del árbol del mundo debajo. Si estas criaturas fueron creadas por la mazmorra usando la misma energía, entonces usar la misma contra ellas debería resultar efectivo. Shirou no miró hacia atrás cuando las espadas de acero regulares llovieron sobre la ola de monstruos. Es posible que no hayan sido completamente mágicos por naturaleza, pero la velocidad a la que fueron disparados, combinados con algunos de los densos cristales de maná, perforaron la carne y las escamas por igual. Estaba a unas pocas cámaras de distancia una vez que todas las espadas habían dejado de llover. Todo lo que quedó atrás fue una densa niebla mientras monstruos y espadas se deconstruían en sus materiales originales. Energía mágica. BGM. Hiroyuki Sawano, versión extendida de una coma. El monstruo gigante atravesó la roca y la piedra donde estaba anteriormente. Shirou se lanzó hacia un lado, pero otra de las garras del monstruo ya estaba apuntando a su área general. No era que sus movimientos fueran rápidos, simplemente eran extremadamente grandes. Maldijo cuando se vio obligado a intercambiar con un pedazo de escombros más atrás. Cada intercambio con la enorme criatura lo conducía hacia la cámara anterior donde se encontraba un ejército de creaciones de la mazmorra. Eran un grupo sin sentido. El problema era su número. Había miles de ellos. Lo que sea que estaba controlando esta mazmorra había ordenado al ejército que persiguiera a Shirou mientras pasaba cámara tras cámara. Claramente, el Santo Grial era su máxima prioridad ya que el último monstruo en su camino ya estaba preparado para su llegada. Hasta ahora, Shirou no había intentado atacar a la multitud final. Estaba conservando su prana para el maestro que estaba al acecho. El ejército de la mazmorra detrás de él no se había movido ni un centímetro. Lo que solo preocupó más a Shirou. La mazmorra no estaba detectando al maestro. Eso, o el maestro estaba fuera de la mazmorra observando su intento del Santo Grial. Pero eso no tenía sentido. El maestro tenía un sirviente y las criaturas de la mazmorra no estaban ni cerca de esa cantidad de poder. Shirou sacudió la cabeza para concentrarse en la tarea. El maestro tenía otras intenciones que podrían tratarse más adelante. Necesitaba superar este obstáculo antes de abordar el siguiente problema. Era hora de que dejara de contenerse. Shirou había estado ejecutando sus circuitos solo para realizar pequeños hechizos el mes pasado para evitar ser descubierto por amenazas desconocidas. Pero ver al sirviente y la bestia peleando antes lo había empujado a usar sus circuitos a baja potencia para mantener los pequeños códigos místicos de ocultación que trazó. Incluso su pelea anterior fue la única vez que Shirou usó más energía de la que tenía que usar. Limpiar un centenar de monstruos no fue tan fácil.
Superar a un monstruo grande debería ser igual de difícil. Shirou se agachó debajo de otro golpe de la extremidad de la criatura. La nube de escombros que se levantó fue suficiente cobertura para que él pudiera ver a la gran bestia, una especie de mezcla profana entre un gigante y un pulpo. Era lo suficientemente grande como para alcanzar el techo de la mazmorra, con cada uno de sus grotescos garfios casi tan grandes como sus brazos y piernas. Seguir el rastro. Sus circuitos se calentaron en preparación. Estrangularlos a su máxima potencia ahora era fácil después de 4 años de entrenamiento, lo que a Shirou le resultó útil. Sorprender a los enemigos con la velocidad a la que podía sacar todo su poder era una táctica que mantenía oculta, al igual que muchos otros planes que mantenía en secreto. Para que este plan funcionara, necesitaba una distracción. Soy el hueso de mi espada. La primera de 2 armas comenzó a materializarse en sus manos, seguida poco después por la otra. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Shirou necesitaba lanzar las armas más rápido. El Ari abrió una astilla de la puerta de entrada entre su mármol de realidad y el mundo. Con un vínculo directo, el fantasma secundario comenzó a materializarse a un ritmo más rápido, mientras que el primario terminó su construcción. 2 copias del Iraisin aterrizaron en su mano derecha. Se vio obligado a esquivar otro golpe, pero esta vez su refuerzo fue más rápido, debido a que Shirou usó toda su fuerza. Actualmente, su cuerpo podría sobrevivir a un solo golpe de un sirviente. Pero este monstruo no era un sirviente. En el mejor de los casos, era una amenaza de rango S. Los sirvientes aún eran inalcanzables para la mayoría, a excepción de aquellos que alcanzaron el estatus de SS a sus ojos. Incluso entonces, Shirou sabía que las leyendas reales todavía estaban un nivel por encima de eso. Un rango de las SS probablemente podría enfrentarse a algunas de las leyendas menos conocidas que recordaba Shirou, pero contra gente como Heracles, prácticamente eran muñecos de entrenamiento. Este monstruo no era tan inteligente como los rangos S con los que Shirou tuvo que lidiar. Era solo más débil. Shirou evitó algunos ataques más con facilidad. Sus movimientos más rápidos superaron a los numerosos tentáculos lentos que se estrellaban a su alrededor. El segundo fantasma estaba casi completo, todo lo que necesitaba eran unos segundos más. Avalon completó su forma en su mano izquierda. Contra una bestia creada con energía recolectada de la rama mundial, Shirou dudaba que pudiera matarla o destruirla, no sin colapsar la mazmorra a su alrededor y matarlo en el proceso. Para todos los fantasmas recopilados por Archer, no tenía ninguno que pudiera matar lo que técnicamente era una bestia de un plano superior. Incluso los dioses existían en el plano humano. No eran una existencia que vino de la rama mundial a diferencia de esta monstruosidad. Entonces Shirou lo movería. Al igual que Shirou había transportado personas del reino del hombre a un Limited Blade Works, empujaría a esta criatura al reino de Avalon, confiando en las leyes de Avalon para erradicarla por completo. Para ingresar a Avalon, uno necesitaba permiso. Era casi imposible encontrar a Avalon y luego forzar su entrada. Shirou solo podía asumir que el mundo mataría al intruso. Shirou sacó el regalo de Selretch, activando los cálculos prefabricados y el hechizo mágico que establecería un portal de teletransportación. Preparó el hechizo hace mucho tiempo como una contramedida de respaldo para situaciones inesperadas como esta. Se suponía que era su ruta de escape, ya que reemplazarse a sí mismo con un fantasma de su mundo podría dejar atrás un fantasma noble extremadamente poderoso que podría dañar a las personas si su poder no fuera contenido. Imagínese si Shirou hubiera cambiado accidentalmente de lugar con su copia de Gaebolg de todas las cosas, inofensivo, pero Shirou podía imaginar cuánto daño haría el arma en manos de un enemigo. No había forma de que Shirou pudiera obligar a este monstruo a entrar por la puerta. No a menos que estuviera en contacto con él. Con un movimiento de su mano, uno de los sellos de Iraisin fue arrojado al creciente portal del árbol feérico. A diferencia de antes, había preparado códigos místicos de antemano para impulsar el hechizo sin su supervisión. Hacer trampa con nobles fantasmas del intelecto fue increíble. Shirou se alejó rápidamente del punto de ruta, ganando tiempo para establecer el portal. No quería que se rompiera en pedazos por un ataque devastador. El bombardeo siguió, 3 ataques sucesivos después de su escape. Shirou rastreó algunos cuchillos explosivos y los intercambió con escombros al azar.
Los explosivos se activaron una vez que se intercambiaron con los escombros voladores. Numerosas explosiones golpearon los tentáculos, pero no causaron daños. Shirou continuó repitiendo distracciones hasta que el árbol férico terminó de crecer. Ahora venía la parte más difícil. Shirou y Selrech teorizaron que no pasó los requisitos para ingresar a The Everlasting Utopia, pero llevar al monstruo a Avalon era la mejor oportunidad de Shirou. Si fallaba, retirarse a su cánica de realidad sería un error irrecuperable. Perdería su oportunidad de alcanzar el Santo Grial antes que el maestro. Shirou no podía permitir eso. Por un lado, no era un maestro, lo que significaba que no podía luchar por el Santo Grial. Pero mantenerlo fuera del alcance de los concursantes de la Guerra del Santo Grial significaría que eventualmente vendrían por él. Shirou solo esperaba que la guerra aún no hubiera comenzado. Robar un conjunto de mandamientos era su máxima prioridad. Pero primero, Avalon. Shirou había pasado años alojando a Avalon dentro de su antiguo cuerpo. No podía entrar en Avalon, pero eso no significaba que no pudiera sobrevivir unos segundos dentro. Como aprendió de su última aventura en la Utopía Everlasting, tenía una copia falsa de Avalon con él. Tenía más de una vida dedicada a su propia copia. Seguramente, Avalon tuvo algún tipo de efecto en él. Un efecto suficiente que habría influido en su alma al ver que sobrevivió unos segundos en el reino sagrado inalcanzable para la mayoría. Todo lo que necesitaba era un momento. Shirou canalizó toda su energía, una cantidad mísera para esta era, pero una cantidad monstruosa para su vida anterior. Había estado entrenando desde la desaparición de Sakura. De 4 unidades de prana por circuito hace años, ahora podría aumentar la producción a 6. Un rendimiento de energía total de 162, débil para un mundo cuya capacidad mágica duplicó la anterior. Pero lo que se perdió en potencia se cambió por eficiencia. Su alma retuvo su habilidad para realizar hechicería con la mitad de los recursos disponibles para él ahora. Shirou esencialmente estaba produciendo el doble de lo que era capaz. El refuerzo llenó su cuerpo, bombeando músculos y huesos con magia para tanquear un ataque. Sería doloroso, pero se necesitaba contacto para lograrlo. Shirou apenas tuvo tiempo de controlar su defensa antes de que un ataque lo aplastara contra el suelo. Eso fue menos doloroso de lo que pensaba. Shirou se preguntó distraídamente si Avalon lo estaba ayudando. Aún así, el ataque lo obligó a toser una gran cantidad de sangre. A pesar de toda su fuerza, la fuerza aún rompió su defensa. Como resultado, se rompieron algunas costillas, algo para lo que Shirou estaba preparado. Sigo siendo el mismo de siempre, usando mi cuerpo como una herramienta. Shirou solo se rió de cómo no había cambiado a pesar de todas sus experiencias. Y por eso sobrevivo. Para usar todo lo que tengo. Por el bien de mis objetivos. Shirou ya estaba sonriendo. Iraizin estaba preparado y listo para funcionar. Todo lo que necesitaba era activar el sello. Un momento después, su entorno brilló. El espacio se deformó cuando la lúgubre mazmorra subterránea parpadeó y cambió. Shirou quedó inmovilizado incluso antes de ver a Avalon. Se sintió moverse a través de la tela del espacio, una parte de sus lecciones con Selrech, antes de congelarse en su lugar un instante antes de llegar a su destino. Aturdido, Shirou ignoró el dolor que emanaba de su pecho para buscar la fuente del hechizo que lo inmovilizaba. Su Mana Sig detectó un delgado rastro de energía rosa que conducía a un individuo responsable de atraparlo. No, a esta persona no la había conocido, pero solo la había visto de memoria. De los recuerdos de otra persona. Vestido de blanco, sosteniendo un bastón rebosante de poder. Shirou ni siquiera necesitaba leer la magia del hombre. Solo el olor lo confirmó. Este hombre no era humano. Él ya sabía que estaba en serios problemas. Juega juegos estúpidos. Gana premios estúpidos. Los ojos de Shirou se deslizaron hacia arriba y se encontraron con los del otro. El mago de las flores, Merlin, le devolvió la mirada con una sorpresa igual, si no más, que la suya. Salir. Ahora, los circuitos de Shirou vibraron. El pánico y el estrés lo golpearon con toda su fuerza. Su copia de Avalon fue desestabilizadora, siendo destruida por la versión real de este mundo. Ya podía sentir que su piel ardía cuando la utopía eterna rechazó su presencia. El dolor atravesó su cuerpo, pero Shirou lo ignoró a favor de activar el sello Iraizin que sostenía.
Pero necesitaba moverse primero. No pudo, el hechizo de Merlín lo mantenía a él y al monstruo de la mazmorra en su lugar. Teletransportarse de regreso significaba traer consigo a su enemigo. Sé cómo. Merlín se atragantó en estado de shock. Shirou podía entender la confusión del mago. Acababa de aparecer en Avalon con un monstruo, llevando una copia falsa de Avalon. Rulebreaker se materializó en sus manos. Un regalo que estaba agradecido por rastrear desde su propia guerra. La daga atravesó el hilo mágico que conectaba el hechizo y Merlín. Debimos morir. ¿Qué? El hechizo se rompió y se desató el infierno. Merlín todavía estaba aturdido cuando un tentáculo se estrelló contra él. El jefe de la mazmorra chillando y arrasando de dolor. Avalon había comenzado a borrar al monstruo de su mundo. Shirou lo seguiría si no activaba Ira y Sin en el momento en que estaba libre del contacto con él. Con un destello, se fue.